Aquí hay dos rectas paralelas, M y N. Bueno, aprovecho también para contarles que vimos toda la definición de rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿cierto? Estos dos conceptos fueron muy importantes. Hay axiomas asociados a estos conceptos de rectas paralelas y perpendiculares, y hay axiomas y hay teoremas que demostramos también a partir de esos axiomas. Los axiomas son expresiones matemáticas que damos por verdaderas y no se demuestran. Los teoremas son expresiones matemáticas que requieren ser demostradas. Una vez se demuestran los teoremas, ya los damos como verdaderos y los podemos utilizar en otros teoremas para demostrarlos. Bueno, muy bien, retomando acá, entonces, estas dos rectas M y N son paralelas y son cortadas por una recta que se le llama recta secante, que las atraviesa. Cuando una recta es un teorema, que si una recta corta, si dos rectas son paralelas y una corta a la una, obligatoriamente tiene que cortar a la otra, y eso es lo que está sucediendo acá. Cuando esa recta secante corta las otras dos, forma 8 ángulos. Ahí los estamos viendo. Esos 8 ángulos tienen ciertas características. Me forman ángulos internos, el 4, el 3, el 5 y el 6 son ángulos internos, ¿cierto? Fácil identificarlos, ¿no? Como su nombre lo indica, están al interior de ese conjunto que me forma la secante y las paralelas. En ese orden de ideas, el 1, el 2, el 6 y el 7, el 8, perdón, el 8 y el 7 son ángulos externos, ¿cierto? También fáciles de identificar. Como su nombre lo indica, están en la parte externa de la secante. 4 y 6, miren, 4 y 6 son alternos e internos. ¿Por qué alternos? Porque alternan, están al lado y lado de la secante, ¿cierto? Y obviamente, ¿por qué internos? Pues ya lo decíamos, porque están al interior de la secante y las paralelas. Lo mismo que 3 y 5. Es el ángulo 3 y el ángulo 5 son alternos e internos, ¿cierto? Entonces, 1 y 7, 2 y 8, 1 y 7, 2 y 8 son alternos y externos. ¿Ven? Alternos y externos, 1 y 7, 2 y 8. Alternos por estar al lado y lado de la secante. Y externos, pues porque están en la parte externa de la secante y las paralelas. Y por último, 7 y 3 son correspondientes. ¿Cómo se vienen los correspondientes? Están en el mismo lado de la secante, o sea, no son alternos e internos. Pero uno es externo y el otro es interno. A eso se le llaman correspondientes. Entonces también tenemos el 8 y el 4, el 5 y el 1, y el 6 y el 2. Todos son correspondientes. Precisamente en la pantalla donde estamos, este axioma nos permite concluir que estos correspondientes son congruentes. Es el símbolo de congruencia. Que estos correspondientes son congruentes, ¿cierto? Mira por acá, abajo. Estos 4 pares de ángulos son congruentes por ser correspondientes. Y eso nos permitió entonces demostrar los teoremas siguientes, que son que los ángulos, ya los seleccionamos, alternos y externos son congruentes. Alternos e internos también son congruentes. ¿Sí?
muy utilizado para varias de las demostraciones que se hacen en esta primera unidad. Listo. Entonces, bueno, este ejercicio también se hizo. De hecho, uno de los teoremas que utilizamos, no sé si con Sandra y Gustavo ya lo hicieron, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Ese teorema, permítame que yo creo que no está grabando, ¿cierto? ¿O sí? Ah, sí, ya está grabando, gracias al que puso grabar. Ese teorema de que los ángulos internos de un triángulo suma 180 se utiliza precisamente estas congruencias. Entonces aquí, por ejemplo, decimos que el ángulo 1 y el ángulo B son congruentes por alternos e internos entre paralelas, así se dice. A mí les he dicho a mis estudiantes que las demostraciones tienen que ser muy detalladas y que a cada afirmación debe ir acompañada de su justificación. Yo, por ejemplo, aquí estoy diciendo que el ángulo 1, es congruente con el ángulo B. Es el ángulo B, ¿cierto? Este y este son congruentes. Y explico el por qué. Por alternos e internos entre paralelas. Pongo entre paréntesis a un ladito, ¿cierto? ¿Y eso por qué se da? Pues miren que si yo extiendo esta línea recta, este segmento de recta ABC, y esta es la secante, ¿cierto? Miren que se consolida el dibujo con el que deducimos ahorita lo de alternos internos, alternos externos. Y está sucediendo que si yo observo que el ángulo 1 y el ángulo B cumplen la característica de ser alternos e internos. Y hay uno de los teoremas que me demuestra que estos ángulos son congruentes. De igual manera, el ángulo 2 y el ángulo C también son congruentes. El ángulo 2 y el ángulo C son congruentes por la misma razón. Alternos e internos entre paralelas. Bueno, y así, pues básicamente ya lo que falta es poquito. Entonces, como otro concepto que utilizamos acá es el de ángulos suplementarios. Ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo A más ángulo 2 da 180, ¿cierto? Ángulo 1 más ángulo A más ángulo 2 da 180 grados, ¿cierto? Por suplementarios. Y aquí lo que hacemos es reemplazar el ángulo 1 por B, el ángulo 2 por C, y miren que la demostración es muy sencilla. Acabamos de demostrar que B más A más C da 180 grados. Y para esta demostración se utilizaron dos conceptos, el de ángulos suplementarios y el de ángulos congruentes por ser alternos e internos entre paralelas. Entonces, vamos a los talleres. Bueno, los talleres 1 y 2, no sé si alguien tenga alguna duda particular con estos talleres. De los estudiantes de mi grupo, estos talleres ya los trabajamos. No sé si algún estudiante de los grupos de Sandra o Gustavo tengan alguna duda o pasamos a hacer... Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias. Yo soy del grupo de Sandra Vicky y la verdad, pues hasta allá nosotros todavía no hemos llegado. Nosotros estuvimos viendo la clase del lunes y empezamos a ver el tema de los ángulos y pues hasta lo de los talleres donde va a ser el segundo y eso todavía no hemos llegado.
Ok, John Wilson. Sí, señor. Listo, John. Entonces, bueno, esto nos sirve a todos. Es que volver a hacer un ejemplo no es con la intención de repetirlo por repetirlo, sino de volver a revisar su procedimiento y de pronto la primera vez que lo hice no me quedó claro, la segunda vez ya me queda más claro. Entonces, dale. Para todos no hay problema. Voy a hacer algunos ejercicios de cada taller para que, como les decía al principio, esto sea una estrategia de aprendizaje en el aula taller. Listo, entonces, bueno, vamos a mirar, por ejemplo, Muchas gracias. dale, John Wilson. Vamos a mirar este primero. Me lo llevo para acá, para este tablerito. A mis estudiantes que ya me hicieron entrega de estos dos talleres, eso también les sirve para que revisen y corrijan si tienen algún error, lo pueden tener en cuenta en sus talleres. Le voy a compartir este tablero para que lo tengan también en sus memorias. Ahí se los compartí en el chat. Bueno, este primer ejercicio del primer gráfico dice lo siguiente. Nombrar al menos tres grupos de 3 puntos no colineales. Entonces les recuerdo que la definición de puntos colineales nos exige que los puntos estén ubicados en la misma línea recta. Entonces hablar de 3 puntos no colineales es muy sencillo, simplemente mirar 3 puntos que no estén alineados. Muy bien, entonces esto es un aula taller muy participativo. A ver, cualquiera de ustedes que nos active el micrófono y nos cuenten el primer puntico de no colineales. Profe, yo digo más o menos que el A, el punto F y el punto B. A, F y T. El E. A, F y E, muy bien. A, F y E son no colineales. Regálenme un segundito, yo me echo unas gotas aquí en los ojos. Un segundito. Sí, señor. Bueno. No colineales, A, F y E. Estamos hablando de 3 grupos. Dime otro. Otro BFE, B, F, E. Otro. SD, ¿Cuál, perdón? ECD. Ese también sería uno, ¿no? SD. Muy bien. Hay más, pero bueno, nos piden 3 grupos. Listo. Ahora nombremos 4 grupos entre los cuales no haya 3 que sean colineales. O sea, 4 puntos de los cuales 3 entre esos 4 son no colineales. ¿Quién me da el primero? Profe, yo, Dime. FECB, F, F, E, E, C, C, B. B. Sí, señor. F, E, C, B. Muy bien. Estos que nos acaba de decir el compañero son 4 grupos, dentro de los cuales 3 son no colineales. Más de 200. Dime otro.
DCE. ¿Cuál? D, C. DCE. Recuerda que son 4. Entonces DCEF. D, C, E, F. D, C, E, F. Muy bien. No, Listo. profe, ahí hay 3 colineales. D, C, E. ¿Cuáles serían los 3 colineales? Ah, sí, D, D, E y E. F, ¿cierto? Sí, Sí, este no señor. nos sirve. Tienes razón. Porque mira que D, E y F son colineales. Pues no nos sirve. ¿Cómo quedaría corregido? pero sí, como no había visto pues el coso. Aquí vale equivocarse todas las veces que quieran. De hecho, equivocarnos del error se aprende mucho. Lo dice la historia de la humanidad. ¿Quién me dice el otro? Profe, AEFB. AE, FB. AEFB. Espera, hay un micrófono muy fuerte. AEFB. AE, F, A, E. No, tampoco, ¿cierto que no? No, ese No, sería señor, colinear tampoco. también. Tampoco. Porque quedaría D, que A, F y B son colineales, tampoco. es DCAF. D, C, A, F. Sí, señor, ese sí D, es. C, A, F. Sí, muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, vamos para otro ejercicio. Pues yo no los voy a hacer todos, vamos haciendo algunos que ustedes le trabajan a los otros. Bueno, vamos para este 4. A ver cómo nos va. Si hay alguno en particular, me cuenta. Yo voy escogiendo al azar. Vamos para el concepto de coplanares. Entonces, en los coplanares, el concepto de puntos coplanares es cuando nos dicen que son 4 o más puntos, son coplanares si están contenidos en el mismo plano. 3 no, porque hay un teorema que nos dice que siempre 3 puntos me determinan un plano, ¿cierto? De hecho, poníamos el ejemplo, aquel famoso del trípode, que una mesa de 3 patas nunca cojea, por ejemplo, un trípode. En cambio, una mesa de 4 patas sí puede cojear porque una de ellas puede estar en otro plano, una pata más corta o más larga. En cambio, en el trípode o en una mesa de 3 patas, una de ellas puede ser más corta y las 3 patas o los 3 puntos que me generan esas 3 patas siempre están en un mismo plano y siempre 3 puntos serán coplanares. Pero de 4 en adelante sí se necesita que cumpla esa condición de que estén ubicados en el mismo plano. Muy bien, entonces dice el primer punto, nombrar al menos 3 grupos de 4 puntos que sean coplanares. Los escucho. ¿Quién me dice el primero? Profe, los coplanares son los puntos que hay dentro del plano, ¿no? Sí, claro, que estén contenidos en el plano. Entonces son 3 grupos. Nómbrame el primero. Profe, W, U, RSTU, T. R, S, T, U. Otro. S, U, W, T. S, U, W, T. Y me falta uno. RTWS. R, T, W, S. ¿No se están repitiendo? R, T, W, S. Muy bien. Vamos para un segundito. Muy bien. Vamos para el segundo. Nombrar al menos 3 grupos de 4 puntos que no sean coplanares. Profe, R, S, T, V. R, S, S, T, T, V. 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 Sí, señor. R, S, T, V. Sí. Son no coplanares, ¿cierto? Porque V está por Sí. fuera del plano. Dime otro. W, U, T, P. Perdón, ¿W qué? W, U, 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 T. P. No, T. Ah, no, TP. Sí, 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 lo mismo. Sí, sí. TP. Sí.
W, La T. U, P y T, La así. T. Sí, sí estoy bien. W, U, P y T, sí, muy bien. Y nos falta uno. VPST. VPTS. V, VPTS. P, T, S. V, P, T, S. Ninguno está repetido. Recuerden que el orden no importa. Entonces, si me lo dicen en otro orden, se repite. No, no están repetidos, ¿cierto? Muy bien. Y por acá. Vamos para el C. Nombrar dos grupos, ojo, de 5 puntos, de los cuales 4 no sean coplanares. ¿Quién se arriesga con el primero? VRSTUW, ¿no? A ver, dítemelo otra vez. Los copiamos y los U, revisamos. V, ¿sí? R, S, T, S, T, U, W. W. 1, 2, 3, 4, 5. V, R, S, T, W. 4 no son coplanares. No, pero yo creo que es imposible. No, pues, porque es que si V. 4 no pueden ser coplanares. Ah, no, 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 no. Entonces puede ser que siempre esté V y P. Sí. V, P, S, T, U. Ahí sí, porque O sea hay que este 3 que me acaba de decir el instrumentales. compañero no nos Ese sirve. está mal. Ese está mal, porque hay 4 coplanares. R, S, T, W. Sí, tienes Está razón. mal. Está Entonces mal. siempre tendría que contener a V y P. Entonces, Dígame, ¿cómo quedaría? V, P, V, P, S, S, T, T, U. U. Y Muy lo bien. mismo también. V, V, P, P, W, W, R, R, S. S. V, P, W, R y S. Muy bien. Ahí están los dos grupos. Sí, buena estrategia utilizaste, claro. Había que coger a V y P en ambos, que son los que son no coplanares. Muy bien. Están volando estos muchachos y muchachas. Bueno. No voy a hacer este porque en el siguiente taller hay uno muy parecido, entonces para que nos rinda un poquito. Yo digo que muy parecido es porque se utiliza el mismo procedimiento de ángulos suplementarios o complementarios. Entonces vamos para este taller 2 y hagamos algunos de ellos. Bueno, entonces en este vamos a entenderlo, mis tips que siempre me gusta darle a mis estudiantes, tips, truquitos así, pues como para que uno vaya adquiriendo habilidades en la solución de estos ejercicios, sobre todo en las demostraciones. Ustedes han visto, y también con Sandra y Gustavo, que esta es una unidad muy demostrativa, entonces hay teoremas, y lo bonito de las matemáticas, la verdad, es esa parte demostrativa. La parte operativa de las matemáticas, bueno, también súper chévere, pero lo operativo a veces es muy mecánico, ¿cierto? Digamos, factorizar un trinomio, resolver una ecuación, eso a veces puede ser difícil, pero es muy operativo, casi que sigue el mismo rumbo. Las demostraciones en las matemáticas tienen esa connotación de que requiere, la verdad, buena habilidad del estudiante, mucha capacidad de análisis, de deducción, de tener a la mano un montón de conceptos, teorías, definiciones e ir como resolviendo a ver cómo demostrar eso, ¿cierto? Entonces, de hecho, una demostración, uno la puede hacer por un camino, otro puede optar por otro camino más largo, puede tener varias formas de resolverse, pero tiene esa buena intención de generar mucha capacidad de análisis en los estudiantes. Esto no está, este ejemplo que estoy acá es operativo, pues no es de demostración. Las demostraciones son sobre todo las que vamos a ver o que hemos estado viendo en los teoremas, cuando empecemos a ver semejanza y congruencia de triángulos en muchas demostraciones, etc. Este particularmente nos dice lo siguiente. Hallar A o B. Entonces ubicamos A o B. A o B. Recuerden que la letra del medio es la que me indica el ángulo, ¿no? En este caso el ángulo es este, ¿cierto? A o B. Y hallar C o B, o sea, este otro. De la figura, sabiendo que A o B mide 10x más 7 grados, mírenlo por acá. Eso mide este ángulo. O sea, ¿qué necesitamos? Hallar la X para saber cuánto mide el ángulo, ¿cierto? Y COB mide 7x más 3.
otra vez necesitamos la X para, la misma X obviamente, para hallar este otro ángulo. Esto es importante. Los puntos A, O y C están en la misma línea recta, es decir, son colineales, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque esto me va a permitir, si C, O y A están en la misma línea recta, esto me va a permitir decir con tranquilidad que este es un ángulo llano y mide 180 grados. Eso es indispensable para poder solucionarlo. ¿Sí? Bueno. A ver, alguien que se arriesgue a ver y active el micrófono nos dé una idea de cómo resolverlo. Profe, Dime. Profe. sería coger 10x más 10, sería coger 10x más 7. 10x más 7. Sí. ¿Sí o qué? Entonces, más Más 7x más 3, 7x más 3. igual Sí. 180 grados. Exacto, porque son colineales, ¿no? Sí. Esta parte, a mí personalmente me gusta mucho cuando los estudiantes me argumentan esto. Esto da cuenta de un estudiante que sabe lo que está haciendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque A, O y C son colineales. Ahí me perdonan el desorden. En el tablero. Yo soy desordenado en el tablero real y en el tablero virtual. Bueno, el compañero que está participando, ¿qué hago ahora? Continúa Pues, resolviendo. profe, yo empiezo a hacer ley distributiva. Entonces, ¿cómo te quedaría? Sería 10x por 7x, 70x a la 2. ¿Los demás están de acuerdo con lo que el compañero nos está diciendo? No, profe. ¿Cuál es el error? Porque no es una multiplicación, es una suma. Excelente, claro que sí. Mira que no es multiplicación, de hecho aquí no aplica la propiedad distributiva, aquí simplemente es quitar los paréntesis y sumar términos semejantes. Bueno, ¿Sí sí. o no? Sí, profe. No vale, pero es súper importante que nos arriesguemos y nos equivoquemos, eso está muy bien. Entonces, con esa corrección, ¿cómo quedaría? Díctame. Entonces sería sumar 10x más 7x, que es 17x, Exacto, términos semejantes. Entonces, 17x, más 10 más 10, 7 y 3 son semejantes, más 10, igual a, 180 grados. muy bien, sígueme dictando. Entonces habría que dejar la x sola, entonces quería 17x igual 180 menos 10. Excelente. Sí, te escucho. Listo, entonces ya por último sería eh, coger la x, dejarla sola, entonces el 17 pasa al otro lado a dividir. Muy bien. Entonces quedaría eh, x es igual a 170 y 17. Excelente. Y esto te da, Esto me da 10. muy bien. Este tipo de operaciones son básicas. Pues, yo no tengo problema en que usen la calculadora, pero no se vuelvan muy calculador dependientes. La calculadora hay que usarla cuando se necesite. El resto, traten de no usarla porque hacer operaciones mentales también nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro. Y 172 y 17 da 10, ¿cierto? Cositas que podemos hacer dentro de la operatividad de nuestro cerebro. Bueno, muy bien. Dime entonces, porque no lo hemos terminado. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo AOB? ¿Qué hay que hacer? U otro compañero que nos ayude a terminar. Pues yo le puedo colaborar. Dime. Pero entonces ahí, entonces ya la que era la incógnita, que era la X, ya pasa a tomar el valor de 10. Entonces, en la primera, que es 10 por X más 7, pasaría a Sí, ser 10 por 10, 10 por sí. 10 más 7 Muy grados. bien. Bueno, pues del paréntesis, ¿cierto? Muy bien. Entonces eso da igual a 10 por 10, 100 más 7, sería 107 grados. O sea que este ángulo mide 107 grados, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien.
Para hallar el otro tienes dos caminos. ¿Sabes cuáles son los dos caminos? Sí, señor. Dime. Primero, restándole a 180, 107, y el segundo es haciendo la operación aritmética que aparece ahí. Excelente, qué bien. ¿Cuál vas a escoger? Profe, pues para ser un poco más preciso, aunque es la misma pues, cosa, pues prefiero hacerlo con la incógnita y una vez quería 7 por 10 Muy más bien, 3. excelente. ¿Y esto cuánto te da? Profe, eso nos da 73. Ángulo EOC igual a 73 grados. Excelente, qué bien. Muy bien por esa participación. Y 73, pues podemos verificar incluso a simple vista, ¿cierto? 73 más 107 da 180, ¿sí o no? Muy bien. Excelente, mis queridos estudiantes. Vamos a mirar otro ejercicio. Profe, tengo Dime. una pequeña duda. En el ejercicio, Sí. en el planteamiento del ejercicio, no nos dicen que sea una línea recta o que son ángulos suplementarios. ¿Uno lo asume como si fueran suplementarios o hay que demostrarlo? Javi, me gusta mucho tu pregunta porque a veces damos por hecho cosas que no podemos dar por ciertas, ¿cierto? Esa es como la línea delgada de esta geometría euclidiana que es tan demostrativa. Yo no puedo dar por hecho cosas que no tenga demostradas, pero sabes que sí nos garantiza que sea una línea recta y que valga 180 grados. Esta frasecita de acá al final, que A o y C están en la misma línea recta. Eso nos permitió hablar de esos ángulos suplementarios de 180 grados. Sí, Sí, profe. Es que estaba resolviendo el tercer trabajo en clase sí, y el señor. primer ejercicio del tercer trabajo nos da un planteamiento similar, pero no nos especifica si es una recta o si son ángulos suplementarios. ¿Me estás hablando de este? Es correcto, sí, señor. En ese caso, ¿cómo sabe uno que sí efectivamente son suplementarios o que es una recta? Que son dos líneas rectas que se cruzan. Bueno, Javi, yo te doy la razón. Tienes toda la razón. No, no voy a discutir lo que estás diciendo porque esa rigurosidad es necesaria. Es más, si tú dices acá eh, que no se puede resolver porque no tengo la certeza de que sean líneas rectas, eso tiene que ser una respuesta válida. Yo no entraría a discutirlo. Para hacer y no entrar a contradecir, la idea es como ser práctico, ¿cierto? Para ser un poquito prácticos y poder darle solución al ejercicio. En este caso particular, Javi, sí, te propongo que demos por cierto que esos ángulos que estamos viendo acá en la figura eh, están formados por líneas rectas. Pues nos toca ser, digamos, no entrar en esa rigurosidad que debería de ser así, como mira el ejemplo que acabamos de hacer. El ejemplo que acabamos de hacer nos plantea que es una línea recta. Siendo bien rigurosos, este ejercicio nos tendría que decir, por ejemplo, en la siguiente figura las dos líneas rectas nos forman los ángulos alfa, beta y teta, ¿cierto? Ese pedacito haría falta en este ejercicio, que nos diga que son líneas rectas las que están formando los ángulos. Entonces, el enunciado debería de ser así. Las dos líneas rectas de la figura me están formando los ángulos alfa, beta y teta, de tal forma que el ángulo alfa mide 126 grados, hallar beta y teta. Ese pedacito nos dejaría como tranquilos y podríamos proceder. Ante la ausencia del Javi, pues te propongo que demos por hecho que son líneas rectas las que nos están formando esos ángulos para poder hallar ese valor. Pero vale tu intervención y es muy oportuna. Javi, ¿te quedó claro? ¿O sigues Sí, con la profe, inquietud? muchas gracias. Sí, No, ok. ya, sí, lo tengo claro. Lo que puedo hacer te lo cuento en el examen para evitar, no es caso suyo, pero hay casos en que hay docentes que son se podría entonces colocarles, hacer la anotación de que se toman como líneas rectas, dado que no está especificado en el Sí, enunciado. sí, señor, tienes toda la razón. Incluso tú a la hora de demostrarlo, de resolverlo, pues podrías colocar esa nota y dejarías una muy buena impresión a tu profe. En la demostración dirías, bueno, demostración o solución. Las líneas rectas de la figura o las líneas de la figura son rectas, o mejor así, partiendo de que las líneas rectas de la figura son, otra vez,
partiendo que las líneas de la figura son rectas, procedo entonces a darle solución al ejercicio, ¿cierto? Como si ante la ausencia del enunciado, uno en su demostración lo coloca. Pero me gusta mucho eso que estás diciendo, Javi, me gusta mucho esa intervención porque a veces somos de extremos, a veces somos todos rigurosos frente a la necesidad de que el ejercicio sea muy claro y a veces pasamos por alto cosas cuando es una línea muy delgada, la verdad. Esta geometría a mí me gusta mucho, precisamente esta geometría demostrativa, precisamente porque uno aprende a darle manejo a esa línea tan delgada que tienen las demostraciones. Hay una diferencia grande, ¿no? De pronto una sola palabrita cambia todo el ejercicio a veces. Total, Queda, total. pues, Y esta euclidiana sí que lo hace porque eso es los que son pues como muy apegados a este tema demostrativo no perdonan media. Bueno, ¿y usted por qué está diciendo que eso es cierto? Ah, es que el teorema, pero es que no lo mencionaste. El teorema ya está demostrado, sí, pero entonces no lo mencionaste. Y bueno, yo tengo mis anécdotas frente a eso cuando incluso fui estudiante de algún profe en la universidad, en la antigua que soy egresado. El curso se llama así, Geometría Euclidiana, y nos la pasamos todo un semestre demostrando que la materia se dedica solamente al euclidiano. Entonces, la verdad que le quedan a uno muy buenos aprendizajes. Pero bueno, Javi, gracias por tu intervención que me parece muy pertinente y a mí como profe me sirve también para ser muy juicioso frente a esos enunciados. No, gracias a usted, profe, por sacarme de la duda. Es Claro que sí. Bueno, este segundo ejercicio del taller pues tiene un procedimiento parecido, podemos hacer un poquito más ágil. A ver, algún otro compañero que se motive y nos ayude a solucionarlo. ¿Qué se podría hacer acá? Escuchemos, qué bueno escuchar otras participaciones, que no sean los mismos. ¿Qué se les ocurre acá? A ver, leámoslo. Dice, en la figura AOD es un ángulo llano, a propósito del conversatorio que acabamos de tener con Javi. Miren que nos están dando ya el pedacito de que AOD es llano. Yo ya sé que este es de 180 grados y eso nos va a ayudar mucho, ¿cierto? También nos pudo haber dicho que A y D son colineales. Y nos dicen que AOB mide X, AOB mide X, BOC mide 5X y COD mide 4X. Hallar la medida de cada uno de estos ángulos. Vayan pensando un minutico mientras yo le contesto por acá un WhatsApp a otro estudiante. Bueno, ahora sí. Es sencillo, a ver quién me da una idea de cómo hacerlo. Si utilizamos el procedimiento de... Dime. Pues no hay problema, pues yo vuelvo a participar, pues no hay problema. Dale, no hay ningún problema, Dale. Todo es posible, dime. Entonces también vamos a hacer la misma igualdad. Entonces 4x más Sí. 5x más x Muy bien. equivalen a 180 grados. Sí, señor. Después de eso se hace la ley pues, de la agrupación, entonces sería 4 más 5 más x, que sería entonces igual a 10x. Excelente. ¿Cierto? Después de que saca 10x ya pues es fácil, se pasa a dividir el 10 que está multiplicando a x y eso nos da un resultado de 18 grados. Muy bien. Está sencillo. Entonces, empecemos por acá. ¿Me recuerdas tu nombre? Mateo García. Muy bien, Mateo. Mateo, entonces, ¿cómo nos quedaría el ángulo AOB? Profe, el ángulo AOB sería x, sería igual a 18, entonces sería 18. 18 grados, muy bien. ¿Cuál sigue? Después sería el BOC, ¿cierto? BOC. El BOC equivale a 5 por 18. Excelente, Mateo. ¿Este cuánto nos da? Y ya el COD equivale a... No nos da 5 por 18. Perdón. 90, ¿cierto?
Sí, señor, exacto, a 90 grados. Este resultó siendo recto. Sí, señor. ¿Y cuál nos falta, Mateo? Y ya nos falta el 4x que lo podemos hallar de dos diferentes maneras, ¿cierto? Que la que ya habíamos comentado que era 4 por 18 o ya sería 90 más 18, perdón, 180 menos 108, que sería el 90 más 18 Más grados. 18, sí, señor. 4 por 18 nos da Ese nos debe dar 72, si no me equivoco. 72 grados. ¿No? Excelente, muy bien. Porque la otra forma que nos plantea Mateo es decir que el ángulo, esto tengámoslo muy presente porque puede que nos sirva para otro ejercicio donde no tengamos sino un camino, que el ángulo COD es igual a 180, ¿cierto? Que mide todo este, menos la suma de los otros dos que ya conocemos. Ya sabemos que este mide 90 y ya sabemos que este mide 18, ¿cierto? Entonces, menos 90 más 18, ¿verdad? Mateo, lo que nos planteabas. Entonces, el ángulo COD es igual a 180 menos, esta suma nos da 108. 72, sí señor. Ángulo COD es igual a 72 grados. Excelente. Mirar qué otro por acá, de los talleres. Muy bien. Este nos dice lo siguiente. En la figura A, O, B es recto. A o B. O sea que me están diciendo que este ángulo es de 90 grados. ¿Listo? Permítame un segundo. Nos están diciendo que el ángulo AOB es de 90 grados. Y también nos están diciendo que OD es bisectriz. Es decir, OD, este de por acá, es bisectriz. Entonces, yo soy muy insistente con mis estudiantes y lo hago aquí también con todo este equipo de estudiantes de los 3 profes, que los datos implícitos son muy importantes. ¿Cuáles son los datos implícitos? Que cuando yo lea un concepto, venga a mi mente esos datos que me van a servir enormemente para poder resolver el ejercicio. Ejemplo, bueno, ángulo recto. Yo sé que por aquí hay 90 grados, un dato implícito, como datos ocultos. Bisectriz, bueno, yo ya sé que la bisectriz me parte el ángulo en 2 ángulos iguales, ¿cierto? Esas son las cositas que uno va llevando aquí a la mente en la medida que va leyendo, porque pasarlas por alto, pues prácticamente nos puede impedir resolver el ejercicio. Si OD es bisectriz, yo ya sé que este ángulo es igual a este, ¿verdad? Por ser bisectriz. Esa es la parte, pues, como interesante a la hora de demostrar. Es bisectriz de COE. Entonces, discúlpenme que por aquí les dije algo que no era. Por no ser precavido y terminar de leer bien, ¿cierto? Es bisectriz de COE, o sea que los ángulos que son igualitos son este y este. Me faltó leer esta parte y eso es un error. Espero que tengan en cuenta para no caer en él. Hay que leer bien. ¿Es bisectriz de quién? De COE. Entonces ya sé que estos dos ángulos son los que son congruentes. Si AOC mide 20 grados, dato que me da el problema. Bueno, este mide 20 grados. Y EOB
mide 32 EOB. O sea, este mide 32. Este ejercicio está lleno de información. No creo que les vaya a dar dificultad resolverlo. Me están preguntando por DOB. Hallar DOB. Vamos a ponerle otro color. La incógnita es este que estoy haciendo aquí de color verde. Hallar DOB. Esta es la incógnita. Cuando estén haciendo ejercicios, rayen bastante, escriban, vuélvanlo trizas si es necesario, pero la parte gráfica ayuda demasiado a resolver los ejercicios. Miren aquí cómo lo planteamos. Necesitamos hallar este de color verde, este DOB. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo? Profe, Dime. me gustaría darle espacio de pronto a los compañeros que no han participado. En caso de que ninguno se anime a hacerlo, yo se lo resuelvo. Muy bien, Javi. Vamos a ver. No, dale, Javi, tranquilo. Participa que en otra oportunidad que otro compañerito se nos anime. Pero dale, empieza tú. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, del ejercicio se tiene que AOC son 20 grados, EOB 32 Sí. y que son ángulos rectos. Entonces, por ser ángulos rectos, AOB es igual a 90 grados, es decir, 90 grados va a ser igual también a AOC más COE Despacio más esa última partecita. Discúlpame. Entonces, AOB va a ser igual a ¿quién? a AOC Al ángulo AOC más más el ángulo COE más el ángulo COD. COD. bueno, también se pueden, yo los tomé como un solo ángulo para efectos de hallar la bisectriz después, pero también da lo mismo si tomamos COD más Más DOE. el ángulo DOB. DOE DOE. Entonces te faltaría uno, ¿cierto? más EOB. Más EOB. Muy bien, Javi. ¿Qué Entonces, hacemos ahí? todo eso es igual a 90 grados, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que empezamos a reemplazar los valores de los ángulos que ya tenemos. Díctame entonces, ¿cómo te quedaría? Tenemos que AOB va a ser igual a 20 grados Este vale 20 grados, muy bien. más COD, Que no lo conocemos, ¿cierto? que no lo conocemos aún, más DOE, que tampoco lo conocemos aún, Muy bien, Javi. más 32 grados. Este sí lo conocemos, que vale 32 grados. Muy bien. Todo eso es igual a 90 grados. Excelente. Ahora, para efectos prácticos, tenemos que COD más DOE conforma el ángulo COE. Este es COE, ¿cierto? COE. Muy bien. Entonces, despejamos COE. Es decir, pasamos 20 que está sumando al otro lado a restar y 32 que está sumando pasamos a restar al 90. Entonces nos va a quedar que COE es igual a 90 menos, según lo que tú me dices, ¿cierto? Sí, Menos señor. 20 menos Menos 32. 32. Muy bien. Entonces ahí tendríamos que COE es igual a 38 grados. El ángulo COE, aquí me voy a ir acá, aquí me cae. El ángulo COE es igual a ¿cuánto, Javi? 38. 38 grados te hace resta. Sí. Muy bien. O sea que ya sabes que este vale 38. Es ¿Qué hacemos correcto. ahora? Ahora, por ser OD bisectriz del ángulo COE, se tiene entonces que dividir ese ángulo en dos ángulos iguales. Es decir, que COD es igual a la mitad de 38, al igual que COE. Discúlpame, COD es igual a 38 sobre 2, ¿cierto? Sobre 2, es Por ser correcto. bisectriz. Sí, señor. Entonces ahora sí, CO
COD nos va a dar 19. 19 grados. 19 grados. Y a su vez es igual a DOE. Y el ángulo DOE también mide 19 grados, ¿cierto? Otra vez por ser bisectriz, ¿cierto? Por ser bisectriz. DOE. Muy bien, no se nos puede perder el norte del ejercicio. Necesitamos hallar es DOB, ¿cierto? DOB, es correcto. Entonces ya nos queda muy fácil porque ya conocemos los valores de DOE y de EOB. Entonces se suman esos dos ángulos, es decir, que el ángulo DOB, que es el que nos piden en el ejercicio, Sí. va a ser igual al ángulo DOE más el ángulo EOB Al ángulo DOE más el ángulo EOB. DOE más EOB, no, qué bien, Javi, muy bien. Más el ángulo EOB, que ya los conocemos, ¿cierto? Que ya los conocemos. Entonces reemplazamos los valores, que son 32 grados y 19 grados respectivamente. Y obtenemos, 32 grados más 19 grados, ¿verdad? sí señor, y esa suma nos da 51 grados. 51. Sí señor. Entonces tenemos que el ángulo pedido, el ángulo DOB mide 51 grados. Excelente, hermano. Muy bien. Qué buena demostración te hiciste, Javi. Muchas gracias. Entonces, para todos los compañeros, compañero Javi nos hace una demostración muy detallada, me gustó mucho. Igual hay otras formas, pero es como no cambió tanto de fondo, sino de forma. Por ejemplo, pues ya he estado revisando algunos talleres, por ahí vi a alguien que le dio a este el valor de X, a esto le puso X y X, entonces esto era 2X y planteó una ecuación con respecto a la X, ahí se llega exactamente a lo mismo. Entonces no se preocupen por el procedimiento, las letras usadas, siempre y cuando pues, esté obviamente correcto y se lleguen a las respuestas correctas. Este está particularmente muy bien detallado. Muy bien. Permítanme. Yo quería que miráramos, por aquí tengo otro taller que yo creo que este lo trabajan en el grupo, o lo van a trabajar con la profesora Sandra. Este nos ayuda a consolidar un poquito el concepto de ángulos alternos, internos, externos entre paralelas. Vamos a entenderlo. Este es de selección múltiple. Entonces nos dicen, en la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. Esto es súper clave, ¿no? Si no son paralelas, no podemos tener en cuenta nada de los teoremas y el axioma de las proporcionalidades entre paralelas cortadas por una secante. Nos están diciendo cuánto vale alfa más beta. Es por aquí, yo sé que este ángulo mide 2 alfa, que este ángulo mide 3 alfa menos 20 grados, que este mide beta más 10 grados. Obviamente para saber cuánto mide alfa más beta necesito saber cuánto mide alfa y necesito saber cuánto mide beta para poder sumarlo, ¿cierto? Aquí hay una secante que corta paralela, que corta dos paralelas, entonces tenemos que los alternos internos, que los opuestos por el vértice, que los alternos y externos y que los correspondientes, todos ellos son congruentes. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? Cayó en un quiz, ¿qué harían? Está sencillo, pero quiero que los compañeros también participen, no quiero ser el único que se lleve el mérito. Dale, Javi, gracias. Vamos a ver si el otro compañero se nos anima. Arriesguémonos a equivocarnos. Este tipo de ejercicios, no el ejercicio como tal, sino el ejercicio de intentarle, es una de las mejores formas de preparar mis quizzes y mis exámenes y mis talleres. Es que esa es la mejor manera, ¿cierto? Como decimos popularmente.
¿Quiere aprender a nadar? Pues láncese al río, tírese, nadie. ¿Quiere aprender a resolver ejercicios? Inténtele. Así nos toque meternos al río a sacarlo casi ahogándose, pero te corriges. Digo que le ¿Quién? doy una seña a los compañeros para que algunos se animen. Dime, Tenemos Javi. dos ángulos alternos internos, ¿cierto? Sí, Simplemente por alternos internos organícenlo y despejan alfa primero y después despejan ya beta, para que algún muy, compañero se anime a hacerlo. muy bien, Javi, ese es el camino a seguir. Bueno, entonces, mientras se nos anima alguien, vamos haciéndole por acá, para que el tiempo nos rinda. Voy a retomar la sugerencia que nos hace el compañero Javi. Hay alternos e internos, claro, miren, observen que este ángulo y este ángulo son alternos e internos entre paralelas, por lo tanto son congruentes, por teorema demostrado. Entonces voy a decir que 2 alfa es igual a 3 alfa menos 20 grados por alternos e internos entre paralelas. Esto hay que escribirlo, queridos estudiantes, para que la persona que les esté leyendo su demostración le quede claro que lo que hiciste sabes de dónde lo estás sacando. Miren que nos queda una ecuación sencilla, con una sola incógnita. Reunimos términos semejantes y despejamos alfa. Entonces, para que me quede una vez positiva, pues no me llevo el 3 alfa para allá, sino el 2 alfa para acá y el 20 para allá. Voy a hacerlo por aquí a este ladito. Entonces nos queda este 20 que está negativo pasa acá positivo, y del otro lado me queda el 3 alfa menos 2 alfa, ¿cierto? Paso el 2 alfa a restar. Entonces nos queda que 20 grados es igual a 3 alfa menos 2 alfa, nos da alfa. Ya tengo el valor de alfa. Listo. Como ya tengo el valor de alfa, entonces puedo reemplazar acá para saber cuánto da este ángulo, y así puedo hallar beta por opuestos por el vértice, ¿cierto? Entonces, si alfa vale 20, esto nos va a dar 3 por 20 menos 20. Esto nos va a dar 60 menos 20, 40 grados. Este ángulo, no sé, llamémoslo teta. Entonces digamos que teta es igual a este, entonces teta es igual a 40 grados. Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, pero si sabemos también que el ángulo que está en 2A, en 2 beta, perdón, que es el 2 beta que está arriba, en la línea 1, Este, eso, en 2 la alfa. 2 alfa, también es lo mismo, es congruente, perdón, que beta más 10 grados. No Por, podríamos hacer por, por 10 grados. Ah, no, más 10 grados, perdón, más 10 grados. ¿Cuál es el criterio Entonces, para que sean congruentes? no es que tengan la Lo misma... mismo. A ver, Por correspondientes, ¿cierto? Lo que tú estás sí. diciendo es súper cierto, válido, claro. Este ángulo y este ángulo son congruentes por correspondientes, claro, muy bien. Eso está supremamente bien. Entonces, por los dos caminos lo puedes hacer. Igual necesitamos hallar alfa, ¿cierto? Para saber cuánto vale este ángulo o cuánto vale este. A este le mido por llamarlo teta. Yo ya sé que este vale 40 grados, ¿cierto? Profe, entonces se supone que B más 10 es igual a, entonces ese ángulo B más 10 es igual a ese, siendo igual a ese alfa sería, es igual a 40 grados. Claro. Es más, miren, beta más 10 es igual a 3 alfa menos 20 grados por opuestos por el vértice. O sea, al cambio de color. Este ángulo y este ángulo son iguales por opuestos por el vértice, que es lo que estoy planteando acá. Pero también, como nos decía el compañero, también puedo decir que este beta más 10 o beta más 10 grados es igual a 2 alfa.
por correspondientes. Ah, profe, discúlpame. Sí, dime. Entonces, pues me parece que la solución ahí, sí, pues yo sé que ya le ibas a decir, pero entonces podría ser la que es 2 alfa, que ya nos damos pues cuenta que es 40. Entonces sería beta más 10 grados igual a 40, ¿cierto? Después Igual de a eso ya 4. sería fácil, pasaría el 10 para dejar a beta solo, pasaría el 10 a restar al lado de 40 y ya nos daría que beta es igual a 30 grados. Muy bien. ¿Cuánto vale alfa? Y alfa vale Alfa 20, vale ¿cierto? 20, sí señor. Me están preguntando cuánto mide beta más alfa. Entonces sería 50 grados. O sea que la respuesta es la A. ¿Sí? Muy bien. Es cuestión, mis queridos estudiantes, de darle una buena lectura al ejercicio, de analizarlo, de ponerle todo el amor de este mundo para que el ejercicio le quede bien. Entonces, permítanme, voy a llamar a lista para saber quiénes estamos hoy acá y ir consolidando nuestro listado de la aula taller. Yo después le consulto porque nuestra primera clase oficialmente fue el 28 de julio, ¿cierto? Pero como no hubo, pero igual pues voy a tenerla que registrar por temas de la nota. Entonces, vamos a darnos la buena confianza y todos los que asistieron hoy, les pongo también el chulito aquí el 28 de julio porque tanto, pues conmigo no tengo problema, pero para Gustavo y Sandra a la hora de dar el estímulo en el parcial, es importante que vean la asistencia en todos los días que tengamos aula taller. Entonces, por acá, Juan Camilo Pérez. Hola, profe. ¿Cómo te va? Bueno, espera, yo cómo pongo por acá. No, le ocurrió ponerle una V de visto bueno. Sebastián Ramírez. Profe, presente. Bien. Javi, está por ahí. Ismael Monsalve. Ismael. Ah, profe, yo estaba hablando con él y es que él no puede hablar pues con el micrófono porque está muy temprano todavía en la casa, entonces como que ya no madrugo. Acá. Ahí escribió por el chat. Lo regañan. Escribió por el chat. Gracias, Vea Ismael. que Dale. está. Tranquilo, Ismael, que a mí también aquí me regaña cuando hablo muy duro, muy temprano. Muy bien, Ismael, ya. Mariana Mariaca. Mariana. Sebastián Torres. Presente. Muy bien. Evelyn Rúa. Presente. Bien. Miguel Mesa. Presente. Bien. Sebastián Urrego. Profe, presente. Bien. Sebastián Tejada. Tejada, ¿está por ahí? Sí. Sí. Bueno. David Calderón. David. Juan Pablo Restrepo. Profe, presente. Bien. Santiago Posada. Presente. Muy bien. José Blandón. José Eduardo. Mateo García. Presente, profe. Bien. Santiago Espina. Santiago. Yomar Moreno. Presente, profe. Bien. Marlon Escobar. Presente, profe. Bien. Leandro
Naranjo. Leandro. Presente. Bien. Daniel Valencia. Daniel. Nicolás Arrubla. Presente. Muy bien. Michael Villegas. Michael. Samuel Suárez. Samuel. Isaac Vargas. Isaac. John Wilson Agudelo. Presente, profe. Muy bien. Yaira Berrío. Profe, buenos días. Buenos días. Julio Varela. Julio. Carla Bravo. Carla. Melanie Villada. Melanie. Jorge Iván Saldarriaga. Jorge. María José Arrieta. Brian Gómez. Brian. Raquel Osorio. Neuwin Peña. Samuel Cano. La profe, presente. Bien. Daniel Castaño. Daniel. Franklin Marín. Franklin. Snyder Rondón. Snyder. Y Sebastián Valencia. Profe, presente. Muy bien. Profe, qué pena. De pronto yo vi que me puso una X a mí y yo sí estoy presente. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Sebastián Urrego. Sebastián Urrego. Perdón, Sebastián Torres, Sebastián Urrego. Sí, ya me había dicho presente, Sebastián. Señor. Ahí me disculpas. Tranquilo, gracias a usted. Alguien nos llamé, que de pronto usted inscribió y no aparezca acá. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ha sido todo por hoy. Seguimos súper conectados, bien juiciosos y juiciosas y atentos en sus clases para que en este aula taller vengamos a solucionar todas las dudas que tengan. Muchas gracias por la buena participación, su atención. Dios me los bendiga, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Feliz día.